en donde el fundamento es minimizo el riesgo de transfusiones a mi paciente y por lo tanto, si es una cirugía electiva, lo preparo bien desde el punto de vista de la anemia para que no requiera una transfusión. En el caso de la nutrición es exactamente lo mismo. Ya vimos en la plática de ayer que uno de los factores pronósticos más importantes es la desnutrición de nuestros pacientes y los que no llegan desnutridos se desnutren en el hospital por tantos días de ayuno. Entonces, el que pongamos en condiciones al paciente para la cirugía desde el punto de vista nutricional. Y más aún cuando leemos las guías de ERAS, ¿no?, que ponen a los pacientes de las pancreatoadenectomías a hacer ejercicio 30 días antes de la cirugía para ponerlos en condiciones físicas, o a los fumadores a dejar el tabaquismo antes de la operación. Entonces, todas esas decisiones son de equipos multidisciplinarios que trabajan alrededor del cirujano. Como repito, al final de la historia el resultado de la cirugía es responsabilidad del cirujano, pero en lo que sucede ese resultado sí hay muchas manos tomando decisiones sobre el mismo paciente. Y entre más es el nivel del hospital, me refiero a un tercer nivel, más es esa dinámica un poco. Muchísimas gracias. Que levante la mano el de nosotros que en su hospital hay un departamento de manejo de anemia. No. Okay. Entonces, vemos ahora el provecho que se deben tomar, cuáles son las acciones que nosotros, como responsables de los hospitales, debemos tomar. Y es esto que nos dice el doctor, del soporte nutricional preoperatorio, de la evaluación nutricional, de la evaluación física, de la evaluación cardiovascular y sobre todo del panel hematológico, es tan importante como el éxito de la cirugía en sí o como la técnica quirúrgica en sí. Muchísimas gracias, doctor Chapas. Doctor Torres, en las lesiones esofágicas durante una reoperación de hiato, si se produce una lesión esofágica, ¿usted normalmente calibra en esas reoperaciones? ¿No calibra? Cuando estamos reoperando una hernia hiatal recidivada, ¿calibra usted? ¿Y qué hace cuando se presentan lesiones esofágicas? Porque bien es claro que se pueden presentar lesiones esofágicas durante la maniobra de retracción del saco. Nosotros calibrábamos electivamente y en todas las circunstancias con una sonda de Faucher, la sonda gruesa, hasta que tuvimos la experiencia suficiente para tener la apreciación cuando los tejidos estaban en tensión o el espacio que estábamos dejando en el cierre de los pilares. Y sobre todo cuando vimos un video en algunas de estas reuniones, cuando la Faucher atravesaba el esófago y hacía una perforación esofágica. El terror que me dio cuando vi aparecer en el esófago un órgano que es muy difícil de manejar después porque no tiene serosa, por imprudencia y ímpetus del anestesista, hizo que consideráramos que la calibración no es un paso imprescindible. La aceptamos como a cualquier maniobra que la quieran hacer, siempre y cuando tengan un anestesista de confianza que no les vaya a perforar el esófago, pero normalmente nosotros no calibramos ni en las operaciones de hiato, la primera, ni en la reoperación. Muy bien. Doctora Vanessa, en el caso suyo. Bueno, principalmente yo trabajo con el doctor Torres, así que tengo la misma postura que él. Nosotros hemos visto, nos ha pasado justamente un caso donde pudimos ver la sonda calibradora y fue el momento en donde decidimos nunca más colocar ningún tipo de sonda que pueda llegar a generar daño y a partir de ese momento la verdad que nosotros tuvimos muy buenos resultados de trabajar sin esa sonda. ¿El uso de drenaje de punto de vista rutinario? El uso de drenaje en las reoperaciones de hernia de hiato, no utilizamos drenaje. No usan drenaje. No utilizamos ningún tipo de drenaje. El paciente a la noche ya está prácticamente tolerando líquido y a las 24 horas es dado de alta. Muy bien. ¿Aún se haya presentado algún tipo de lesión, doctor Richard? ¿Aún se haya presentado algún tipo de lesión en el transoperatorio? Yo no opero hernia de hiato, punto número 1. Pero si tengo una lesión esofágica la dreno siempre. Contrario a lo que dicen los otros conferencistas que hacen un tipo de cirugía muy distinta a la mía. En el esófago es mandatorio drenar.
en las lesiones esofágicas de las cuales yo hablé. ¿De acuerdo? Y si el paciente, bueno, es poco probable que el paciente requiera una reintervención. En el paciente no lo reinterviene. Si tú rafiaste el esófago y tienes una fuga esofágica comprobada porque está saliendo el tubo de tórax, que ya drenaste, el tórax, comida o algo, regularmente entras, lavas, pero no haces nada con el esófago. ¿Sí? Por eso hablaba yo del complemento de la colocación de la prótesis, que conversaba con el doctor también, que pues nada, te ayuda a que de repente ese tipo de fugas que puedan existir, que tiene una altísima probabilidad de que exista, disminuya un poco. Pero para nosotros en trauma, mirar un poco de la diferencia de lo que puede ser la cirugía electiva contra la cirugía de urgencia y trauma, es mandatorio. Si no pusiste un tubo de tórax, luego una perforación esofágica, es mejor que te vayas no del hospital, sino del país. Doctor Rodríguez Bonet, ¿drenaje en cirugía, en perforaciones esofágicas? Bueno, doctor, hacemos también cirugía de hiato y yo coincido con lo que menciona el doctor Torres, ¿no? No dejamos drenaje, hacemos una calibración siempre en una zona de 36 French para hacer la cirugía de hiato. También hacemos el uso de malla en el caso de las reintervenciones por cirugía de hiato, pero no dejamos drenaje, básicamente, como expliqué ayer, muy raras cirugías de todo abdomen en general, sin considerar trauma, por supuesto, no dejamos drenaje. Y el doctor Rodrigo Bonet, cuando usted hace las sustituciones esofágicas, ¿deja drenaje? ¿Cómo dices? Cuando usted hace las sustituciones esofágicas, ¿deja drenaje? Habitualmente no dejamos drenaje. Me gustaría ver la opinión del público con respecto a esto. ¿Quiénes dejan drenaje cuando hay lesiones esofágicas en el momento en el que se está haciendo o una calasia o se está haciendo una hernia de hiato? ¿Quiénes dejan drenaje? Levanten la mano, por favor. Solamente 3 personas. 4, 5. Muy bien. Miren, es recomendable, tal cual nos dice el doctor Richards, es una recomendación del Colegio Americano de Cirujanos, que en el mismo momento en que sale una exposición de la mucosa, un drenaje no nos va a matar, un drenaje nos va a servir de tutor y no va a agregarle morbilidad. Los drenajes cerrados, los drenajes de succión, no van a agregarle morbilidad al caso y te da mucha más seguridad. Entonces, doctor Ottolino. Yo respondo por él. Sí, usted es el doctor Ottolino vale, también. Me voy a meter Sí. en el personaje, entonces tengo que hablar bastante. Si hay algo que nos interesa y que nos gusta a nosotros los cirujanos es el trauma. Nos pudiéramos pasar aquí, el doctor Soto, nos pudiéramos pasar aquí el día entero hablando solamente de trauma. Y uno de los traumas que más nos interesa y más nos gusta es el trauma de colon. Bueno, el doctor Ottolino menciona en el trauma de colon el cierre primario. Lo recomienda. Me gustaría ver la opinión del público. En el año 1983, cuando le dispararon al Papa, ¿cuál de ustedes le hubiese hecho un cierre primario al Papa en el 83? ¿Cuántos de ustedes le hubiesen sacado una colostomía al Papa en el 83? La máquina, en esos casos, es la parte más interesante de esto, es que siempre que tengamos recursos, podemos cambiar las actitudes y cambiar nuestros paradigmas, nuestros viejos paradigmas por nuevos paradigmas. Doctor Bonet. Mira, te comento algo, que yo he estudiado mucho lo del Papa. Él tuvo lesión de asa delgada y de colon, es decir, tenía pocas lesiones. O sea, tenía un índice de traumatismo abdominal bajo. Esto me ayuda a mí a darle de repente un chance, hablando ahorita aquí tranquilo, ¿verdad? No operando al Papa, de pensar en una reconstrucción primaria, ¿sí? Lo otro es que no sangró mucho, punto. 12 minutos, dice Pablo, que lo llevaron de la Plaza San Pedro al Policlínico de Gemelli. Por cierto, la ambulancia se fue en contravía. Era el Papa, ¿no? Yo tenía como muchos factores para ese momento, analizándolo en esta instancia para hacer una reconstrucción primaria y no derivar. Bueno, pero usted está tomando esa decisión en base al conocimiento que tiene usted hoy. Claro, por supuesto. En el año 1983, ni siquiera carbapenémicos teníamos, solamente para decirle algo. En el 83 no había una revisión laparoscópica, en el 83 no había para ellos, fue muy cuesta arriba y yo entiendo que tomaron la decisión correcta en el 83. Yo quiero presentarles rápidamente un caso y me gustaría saber si hay... ¿Perdón? Perdón. Ah, bueno, el doctor quiere...
Una última cosa, hay un dicho quirúrgico, aquí hay mucho. En cirugía los éxitos no se discuten. El Papa salió bien, colostomía bien hecha porque salió bien y continuó su papado hasta que se lo permitió Dios. En 1983, nosotros en el Padre Villini, 84, 83, 84, junto con el doctor de los Santos, que está por acá, hacíamos un cierre primario a su eminencia reverendísima, ¿cómo se llama? Nicolás de Jesús López Rodríguez. Juan Pablo. Juan Pablo II. Le hubiéramos hecho en el Padre Villini un cierre primario y una exteriorización con el colon cerrado, y eso queda como una precolostomía. Se abre, quedó como una colostomía. Exactamente. Bien, no se abrió. Sí, eso voy a reintroducirlo. Okay. Pero a mí me gustaría saber ahora, si hay alguien del Hospital Taiwán de Asua aquí presente. Lo que yo creo es que el mismo cirujano, ante otro paciente, hubiera hecho cierre primario. Ante el Papa, hizo lo que hizo. O sea que estamos analizando una conducta médica sin analizar quién era el paciente. Y la conducta estuvo regida por quién era el paciente más que por sus propios convencimientos científicos. Es lo que me hace creer el sentido común, ¿no? Muy bien. Fíjense, permítame presentarle un caso en 2 minutos. Es un masculino de 24 años de edad que recibe una herida de arma de fuego. La herida de fuego entra por la región inguinal derecha y se exterioriza a través de la cresta ilíaca izquierda. Es llevado a una clínica privada donde recibe las primeras atenciones y trasladado ahí a un hospital. 18 horas después, y después de 2 transfusiones, el paciente es metido a cirugía y encuentran lesión del recto, en ojal. Entró y salió en el recto. Le dio al ilion distal, le dio al yeyuno, le dio al ascendente, al izquierdo, y recibió cierre primario en todas las heridas. Se entendió poco. O sea, hay algo aquí en el audio. Ok. Y ahora, ¿me escuchan mejor así? Si sale el audio sin el micrófono, podemos entender. ¿Me escuchan mejor ahora? Así. 24 años, herida de arma de fuego. Entró en la región inguinal derecha, salió en la cresta ilíaca izquierda. Tuvo lesión en el ilion distal, en el recto intraperitoneal, en el descendente, en el ilion yeyuno. 4 lesiones que fueron cerradas, rafiadas de forma primaria. ¿Están ustedes de acuerdo? Bueno, 24 horas después, 2 transfusiones. Mira, lo que pasa es que son lesiones complejas. El ilion distal en específico es una lesión compleja. No hablo de derivación con respecto al ilion distal, pero son lesiones que la mayoría de las veces se manejan con resección. Yo 24 horas después de un balazo que va a involucrar órganos que tienen una gran cantidad de bacterias y la complicación infecciosa es alta, yo preferiría hacer una cirugía sencilla de derivación. En tal caso, hoy en día, Luis Richard te lo dice, que si la hemodinamia lo permite, porque este paciente puede tener un trastorno hemodinámico mixto, no solamente por sangrado, sino porque si tiene 24 horas de un proceso infeccioso, tiene algún componente de choque séptico que va a ser imposible saberlo en ese momento. Si te atreves, que me puedo atrever ahorita, ¿verdad? Teniendo un parámetro microhemodinámico de no acidosis y un adecuado protocolo de reanimación, si te atreves a no derivar, tienes que dejar el abdomen abierto con terapia de presión negativa. ¿Por qué? Porque vas a volver y si cuando vuelvas en 48 horas lo que has hecho está bien, le cierras el abdomen. Es decir, no me iría tranquilo cerrando el abdomen completamente en un paciente que tiene 24 horas con tantos órganos. Sería mi consejo. Es decir, a ver, sí, puedes no derivarlo, pero deja el abdomen abierto con terapia de presión negativa. Con respecto a lo que dice el doctor, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no soy cirujana que hace mucho trauma. En el hospital donde estoy hay trauma, pero coincido con el doctor con 24 horas de evolución, evaluaría el grado de peritonitis que tiene, el estado hemodinámico del paciente, second loop, dejo abdomen abierto y contenido y vuelvo a entrar para mirar.
Una pregunta. De los aquí presentes, ¿cuántos hubiesen asumido esa misma actitud de cierre primario de todo con cierre del abdomen de forma definitiva? ¿Cuántos hubiesen hecho las reparaciones, control de daño y colostomía? Un 50%. La mitad lo está pensando si lo hacía o si no lo hacía. Pero me gustaría escuchar, por ejemplo, en este caso, sobre lo que es las perforaciones iatrogénicas que se llevan a cabo durante una colonoscopía de rutina, una colonoscopia de rutina, que es una de las complicaciones que más se pueden ver. Pero me gustaría escuchar, me van a disculpar los expertos, me gustaría escuchar cirujanos del público, ¿qué hacer con una perforación que se produjo de forma iatrogénica durante una colonoscopía en un paciente? Cierre primario. ¿Estamos de acuerdo? Cierre primario. ¿Convencional o laparoscópico? ¿Quién lo hace convencional? Levante la mano el que lo hace por convencional. Muy bien. Un 30%. ¿Quiénes lo vamos a hacer por laparoscopía? Va a depender de los recursos, va a depender de la experiencia, va a depender también de muchos factores, pero sí sabemos que ese es un paciente que no merita una colostomía. Y estoy comentándole a un paciente al que se le hizo una colostomía por una perforación durante una colonoscopía de rutina, con un colon que ya estaba, como dice el doctor Domínguez Cabral, ya estaba preparado. Ok. Doctor García Domínguez, el año pasado, dame un micrófono por favor al doctor García Domínguez. ¿Le puedo dar esto? El año pasado, uno de nuestros expositores vino y dio una conferencia que la repitió, yo la acabo de ver otra vez, en Veracruz, en el Congreso de Alaces de Veracruz de hace un par de meses. Este cirujano dio una conferencia muy interesante y él mencionaba sobre lo que se llama, su conferencia la tituló La desaparición o la muerte del Hartmann. ¿La han escuchado? ¿La han leído ustedes en algún momento? Doctor García Domínguez, ¿qué opina usted de la desaparición del Hartmann en estos casos de pacientes con diverticulitis complicada, perforadas y abscedadas? Él dice que no, él refiere que la casuística en la resección de la lesión con anastomosis primaria tiene la misma morbimortalidad que el paciente al que se le hace Hartmann. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, yo creo que el Hartmann no desaparece, por lo menos en mis pacientes no. Yo siempre voy en diverticulitis complicada y más en nuestro entorno, donde tú tienes que tener en cuenta muchos factores externos al procedimiento. Yo prefiero siempre hacer mi procedimiento de Hartmann porque me da la seguridad y además posteriormente voy a tener un mejor seguimiento de estos pacientes dominicanos, por supuesto. O sea, en el entorno que yo tengo, creo que yo no siempre mantendré mi postura con mi procedimiento de Hartmann. Muy bien, muy bien. Profesor. Yo creo que la operación de Hartmann salva vidas en manos del cirujano general y es poco usada en las manos del especialista coloproctológico. Así que depende de la circunstancia, el cirujano general no debe aventurarse, a lo mejor si no está capacitado para una reparación primaria y dejar para el especialista y hacer el Hartmann. No creo que haya muerto. Hablando sobre eso, doctor Domínguez Cabral, usted como cirujano colorectal. Bueno. Buenas tardes. Sí, cirujana colorectal por aquí arriba, a su izquierda, doctor. Ok, perdón. ¿Cómo está? Patricia Calcaño. Entonces voy a aprovechar el comentario del doctor que el Hartmann... Habla un poquito más alto, doctora. Voy a aprovechar el comentario del doctor porque el Hartmann no es que va a desaparecer. El Hartmann, una colostomía o un procedimiento de Hartmann no es un fracaso, como quizás muchos podrían
pensar. El hecho de que un paciente tenga una colostomía depende de muchos factores. El estado clínico de un paciente. Muchas veces la diverticulitis complicada viene con un paciente séptico, un paciente que posiblemente no me va a tolerar el tiempo que me tome a mí hacer una resección y anastomosis, donde yo tengo un paciente con un plastrón inflamatorio, tengo un paciente con un colon engrosado, tengo un paciente con sepsis en la cavidad, un paciente que posiblemente está con aminas vasoactivas, donde el momento de colocarle o hacer una anastomosis me puede poner en riesgo de que ésta me fugue por la disminución del aporte sanguíneo, por la disminución del aporte de oxígeno. Entonces no debemos dejar el Hartmann de un lado. Ahora bien, siempre y cuando el paciente nos permita hacer una resección de la pieza que está inflamatoria y hacer una anastomosis, y si está en manos de un médico que tiene expertise, está más que indicada. Por lo mismo que se discute, por ejemplo, el lavado peritoneal, donde no se reseca la sección inflamatoria, aun sea un Hinchey 3, un Hinchey 4 o un Hinchey 2. Podríamos plantearnos y durar días discutiendo esto. Pero el Hartmann todavía entiendo que tiene su espacio y su lugar dentro de la cirugía de urgencia, sobre todo en un paciente que llega con una diverticulitis complicada. Y ahora, en la etapa de la indocianina, ¿hacemos más cierres primarios? Equipo técnico, se escucha poco aquí arriba de lo que nos dice el público. Vamos a hacer una prueba. Alguien que tenga el micrófono. Es más seguro hacer una anastomosis. Ok, dos, ¿me escuchas? Ya. ¿Escucharon ¿Ustedes ustedes ahora? escuchar bien? Como en francés. ¿Se escuchas? ¿Sí? Mejor. Ok, perfecto. Bien. Aún en la etapa de la indocianina, ¿vamos a seguir haciendo Hartmann? Doctor. Yo no creo de que el cirujano general use la indocianina en la urgencia en forma sistemática, a larga mano. A mí me parece que todavía la verde indocianina está en manos del especialista. Y entonces vuelve a la frase anterior. En manos del especialista no vamos a hacer Hartmann, pero en manos del cirujano general, a veces yo prefiero que le salve la vida con un Hartmann a que se ponga a hacer lo que no está capacitado. Muy bien. Yo tengo un comentario que puede servir para todo lo que preguntas. Son tres cosas que tiene que preguntarse el cirujano cuando va a definir una conducta que aplica para la cirugía de urgencia y trauma y para la cirugía electiva. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué tiene mi paciente? De desaparecer las técnicas, bueno, hay técnicas que tienen 100 años y todavía se usan. Con respecto al Hartmann, voy a hablar como cirujano de emergencia, uno no puede tener un plan A nada más. Eso no existe para un cirujano de emergencia. Uno tiene que tener un plan A, un plan B, un plan C y hasta la Z. Y habrán que, claro, que las indicaciones del Hartmann cada vez son menores. Eso nos lo dice la evolución de la enfermedad diverticular, donde un paciente hace 20 años, o no sé hace cuánto tiempo, pues, pero yo lo hice en el posgrado, era mandatorio una cirugía de Hartmann, ¿verdad? Uno iba ya con un plan listo a operar a un paciente con una enfermedad diverticular complicada. Y hoy en día se piensa poco. Pero yo creo que olvidar o sepultar a la cirugía de Hartmann en este momento, quizás en el año que viene cuando vuelva a venir al Congreso no sea así, pero en este momento es un error. Porque habrán pacientes desde el punto de vista infeccioso, como creo que comentó la coloproctólogo, que entendimos la mitad, pero algo. Habrán pacientes que desde el punto de vista infeccioso o por el tipo de lesión que tienen necesitan una derivación lo más rápidamente posible y un cierre del cabo distal. Esta es mi opinión personal. Muy bien. Con respecto al, vamos a seguir en el colon todavía y quiero moverme, no solo, ya voy a salir del trauma para entrar ahora en otro tipo de enfermedades. Nos enseñaron por siempre que cuando debíamos hacer una cirugía de colon, cualquiera que está fuera, teníamos que preparar el colon. Y no fue uno ni dos de los residentes que quedaron bajo detención, del doctor Carramán, por ejemplo, cuando el colon estaba más limpio y en paz descanse el doctor Marte. La tendencia actual es cada vez a preparar menos el colon. A mí me gustaría escuchar al doctor Carramán si está de acuerdo con la preparación exhaustivas, con preparaciones medianas o sin preparación, cirugía de colon. Electivas, obviamente que las de emergencia no, pero sí las electivas.
Mira, las estadísticas están ahí. Yo veo a alumnos míos que dicen, yo opero el colon y no lo preparo, de ninguna forma. Yo entiendo que hay dos formas de preparar, la forma mecánica y con antibióticos. Si yo tengo casi 40 años haciendo eso, me ha dado buen resultado. Las estadísticas me dicen que las infecciones, cuando yo preparo el colon, me disminuye el shock séptico, me disminuye la mortalidad del paciente. ¿Por qué no lo voy a preparar? ¿Por qué no lo voy a preparar? Beneficiosamente, yo no sé que me tomo el laxante para limpiarme, se lo tomo el paciente. Pero lo que sí a mí me preocupa, eso no me preocupa porque no soy yo que me lo tomo. Lo que a mí sí me preocupa es que cuando yo voy a operar y voy a hacer mi anastomosis, sea mecánica, sea manual, el colon está limpio y los riesgos de infección se me reducen. Entonces, si yo estoy ganando ahí, ¿por qué voy a cambiar a algo que me puede poner a perder? Sencillamente. ¿Alguna otra opinión con respecto a esto, doctor de los Santos? Dele un momentito que llegue el micrófono. Yo sí sé que de hecho se ha hecho. Pero cuando el colon está lleno de heces y usted viene y lo agarra y lo empata sobre las heces, yo quisiera que me diga cuál es la seguridad que tiene ese cirujano de que eso va a evolucionar bien. El grado de contaminación que producen las heces, usted sabe que hay mucha discusión en ese sentido, puede ser diferente. Quiero decir con esto que a veces inventamos muchísimas cosas, pero como decía el doctor Carramán, lo que ha hecho a través de tanto tiempo y ha dado buenos resultados, yo no veo la razón para cambiarlo. Nosotros teníamos un cirujano que vino de España hace 30 años, que murió, por cierto, y ese cirujano, un trauma del colon, él lo agarraba y lo cerraba todo lo que fuera trauma del colon, todas las heridas del colon las cerraba, ahí no había criterio de Flynn para bregar con eso. Y entonces empezaba a ponerle drenaje a ese paciente, le ponía dos tubos por debajo para drenar y que sé yo cuántos tubos arriba para irrigar. Y todas las heridas las cerraba. Estoy hablando de hace 35 años, donde los criterios de Flynn se manejaban para manejar los traumas del colon. Ahora, en un paciente como, aunque la mesa se salió de lo que es trauma, para hablar entonces de otro tipo de enfermedades que no son realmente traumas, pero ya que se entra en ese terreno, un paciente que tiene X tiempo de evolución con un colon perforado, con una diverticulitis, con 20.000 cosas, hacer la resección o hacer un Hartmann o no hacerlo y empatarlo en ese tipo de circunstancias, yo no entiendo cuál puede ser la diferencia en torno a que lo haga un coloproctólogo o a que lo haga un cirujano que se supone que debe estar capacitado para empatar colon con puntos como lo hacíamos hace 200 años. De manera que yo entiendo que un paciente que tiene una evolución ya con ese tipo de complicaciones, el manejo que tiene que hacerse es un Hartmann. Si usted se propone hacer otra cosa y lo empata en base a que sea o no coloproctólogo, por ejemplo, yo no veo que haya ninguna diferencia a la hora de hacer ese empate, sea con sutura mecánica o con sutura manual, como lo hacíamos en doble plano o un solo plano, como lo hacen diferentes tipos de escuelas. No importa que lo haga quien lo haga. Hace un momentito. Entonces yo creo que en ese caso, me refiero al problema del Hartmann. El Hartmann siempre, eso no va a desaparecer nunca. Muy bien. Hace un momentito el doctor Chapas hizo una alusión con respecto a lo que es el aporte de Latinoamérica a nivel de estudios, a nivel de presentaciones y a nivel de publicaciones científicas. Y andamos alrededor de un 2%. Nosotros tenemos 18 escuelas de cirugía en la República Dominicana y no hemos presentado ningún trabajo de investigación que tenga validez científica. Y este sería uno de los puntos, porque igual que como usted dice y como dice el doctor Escarramán, si ustedes tienen años haciendo esto y ha salido bien, ¿por qué cambiarlo? Sin embargo, el Colegio Americano de Cirujanos y otras publicaciones están a favor de que no se limpie el colon en las cirugías electivas de colon. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hagamos estudios. Tenemos los pacientes, tenemos los profesores. ¿Pero qué razones dan para eso? Señor. ¿Por qué dicen que no se limpia el colon? ¿Qué razones dan? Bueno, es que son estadísticas, pero son estadísticas y ellos las han presentado y nosotros no las hemos presentado. Pero decir quien quiera, el Colegio Americano de Cirujanos, quien sea, pero que diga los beneficios que eso aporta.
o los perjuicios que aporta. Ahí que tenemos que hablar. ¿Cuántos coordinadores de residencia hay presentes aquí ahora mismo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahí tenemos un punto. Ahí tenemos la oportunidad de añadirle más estadística a esos estudios de Latinoamérica, a ese 2% que tenemos tan pobre. Siguiendo con las discusiones, vamos a volver, doctor. Bueno, gracias, doctor. Respecto a este tema, yo creo que hay muchas cosas que a lo largo de los años en la cirugía va cambiando y eso creo que lo hemos vivido todos. Mi formación como residente fue básicamente hacer bastante Hartmann, preparar al paciente del colon, dejar drenajes, pero eso conforme van avanzando los años, las tendencias van cambiando, los estudios van demostrando otra cosa y nosotros tenemos que poder adaptarse a eso de ahí. Casi no dejamos drenajes, hace mucho tiempo que dejamos de hacer, o mejor dicho, el Hartmann todavía se usa, pero ya casi cada vez es menos. Y respecto a la preparación del colon, yo también preparaba hace muchos años mis pacientes para lo que es cirugía de colon, pero ahora ya no lo hacemos y no nos va mal. Y yo creo que al contrario, los protocolos de ERAS, los estudios demuestran que el no preparar ahora a un paciente con colon trae hasta más beneficios para el paciente. Mejor recuperación del paciente, menor estancia. O sea, son beneficios que yo creo que hay que intentarlo. No quizás cerrarse en decir... porque todo está estudiado, como usted dice, doctor, y ya los estudios demuestran que entonces hay que nada más atreverse a hacerlo. Al inicio nos va a costar. Me costó a mí cambiar mi actitud de preparar un colon a no prepararlo, pero en el tiempo, pues, eso va a mejorar en pro del paciente, ¿no? ¿Perdón? Doctora. Buenos días a todos. Buenos días. Doctora Tocaimasa, de Argentina. Yo no soy especialista en coloproctología, pero he trabajado en la residencia y he tenido la oportunidad de compartir gente que asevera la no necesidad de la limpieza del colon. En realidad la limpieza del colon se hace o la hicimos históricamente con la intención de disminuir la incidencia de complicaciones, fundamentalmente fugas, filtraciones y para, como dicen ustedes, técnicamente la cirugía sea más fácil. Nadie está hablando de no hacer una limpieza de colon prequirúrgica, simplemente se ha cambiado la sistemática, puesto que utilizar laxantes o fosfodón o sustancias que aceleran el tránsito intestinal genera deshidratación en los pacientes, pérdida de electrolitos. No siempre la limpieza es correcta, lo que igual no asegura que el colon está perfectamente limpio como para hacer infecciones. Y no está comprobado que haya diferencia en la tasa de complicaciones e infecciones haciendo o no una limpieza con estas sustancias. Lo que se habla es cambiar la sistemática de limpieza, como hablaba el doctor, utilizar antibióticos preoperatorios, ya el paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, trabajar previamente con dietas especializadas y en algunos casos seleccionados la utilización de enemas. Entonces, la gente que utiliza esta sistemática tiene revisiones en donde que ha demostrado que no hay diferencia en emplear esta sistemática versus los laxantes en cuanto a las complicaciones relacionadas a la cirugía colónica. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Bueno, vamos a... Ya para concluir, en el último tramo, vamos a hablar un poquito sobre el trauma pancreato-duodenal. Hace años nos enseñaron nuestros profesores, y aquí están la mayor parte de ellos, gracias al Padre que todos nuestros profesores están aquí, nos enseñaron que en las lesiones de duodeno, de la segunda o de la tercera porción, todas deben llevar drenaje, exclusión pilórica y una yejunostomía en los casos de lesiones únicas. Y también nos enseñaron que no importara que haya sido penetrante o
trauma cerrado por desaceleración, si había un hematoma periduodenal o peripancreático, había que explorarlo. ¿Qué opina usted? Bueno, la opinión no es mi opinión, voy a decir lo que dice, que es contundente lo que dice la literatura. Yo también crecí con el hecho de excluir el duodeno. Era práctica, así como el Hartmann, era mandatorio una lesión de D2 o D3, exclusión duodenal. Es decir, uno subía un asa de repente y le hacía, se abría una lesión gástrica, cerraba el píloro y dejaba el duodeno excluido. El doctor Ferrada hizo un artículo que acabó con eso. Y mira que en el trauma no hay mucha evidencia, no hay trabajos prospectivos, porque así como bien decía uno de los conferencistas de hoy, no podemos elegir a quién le cierro el duodeno y a quién no para ver cuál le va mejor. Pero el doctor Ferrada, con un artículo contundente, demostró que en las lesiones duodenales de D2, que no son destructivas, que no requieren control de daño, la RAIFA primaria, con la colocación de una sonda nasogástrica, que es el mismo efecto que puede generar una exclusión pilórica, que lo que tú no quieres es que pase los 1500 cc de contenido gástrico al duodeno, para tratar de proteger un poco la rafia, es suficiente. Entonces, no quiero sepultar la exclusión pilórica, es una opción, sobre todo en ese último paciente que presenté, que tiene una lesión complicada, una reintervención desapercibida. Yo a ese paciente le hice una exclusión pilórica. ¿Por qué? Porque era un paciente mucho más complejo, pero de entrada no es recomendable. Es decir, la reparación primaria, dejarlo tranquilo y poner una sonda nasogástrica, la mayoría de las veces es suficiente. Con respecto a tu segunda pregunta, no prestarle atención al mecanismo de trauma es un error fatal. Es decir, tú no vas a operar a un paciente con trauma abdominal, tú vas a operar a un paciente con un trauma abdominal cerrado o un trauma abdominal penetrante. El mecanismo de lesión es distinto. La energía cinética que tiene un balazo, que la mayoría de los que recibimos son heridas por proyectiles civiles, no tienen una alta energía, son muy distintas a lo que puede haber un trauma cerrado. La desvascularización que tiene un paciente con trauma cerrado es distinta, eso se ha estudiado en autopsias. Entonces siempre, no menosprecio un mecanismo de trauma. Si es trauma cerrado, el comportamiento es distinto, incluso se extrapola a los hematomas retroperitoneales, que no se exploran en la zona 2, por ejemplo, derecha o izquierda, renal, si el paciente tiene un trauma cerrado, pero es imperativo explorar un hematoma en la zona 2, derecha o izquierda, si el trauma es penetrante. En el duodeno en especial, si el paciente tiene un trauma cerrado, es mejor no explorar. ¿Por qué? Porque la lesión puede no estar y en la disección lo vas a hacer. En el trauma penetrante, sí. Toda lesión con víscera hueca por trauma penetrante, con un hematoma, donde tú no veas la lesión, tienes que explorarlo. Pablo puso un video en el trauma de colon, que no es duodeno. Este paciente lo operé yo y tiene un hematoma en la serosa del colon, que era una lesión que no olía, era una lesión que estaba ahí oculta por el hematoma. Y luego de la exploración del hematoma, vimos no una, sino 2 lesiones. Mensaje sencillo: no se enfrasque en la evidencia. Eso está mal, no se enfrasque en la evidencia, preste la atención a la evidencia, pero haga un poco, usted también coteje su experiencia, la que tiene, y más o menos siga las normas de lo más sencillo, No podemos aplicar todos los protocolos que existen en Europa o en los países del primer mundo a nosotros, porque vivimos cosas o realidades muy distintas, pero hay principios que tienen que mantenerse. Doctor, yo tengo una opinión, Franklin. Franklin, no te veo. Ahora sí. Doctor Eddie Bruno, nosotros tenemos una serie de alrededor de 15, presentamos un trabajo incluso que ganó cuando nosotros nos formamos el premio de la residencia y lo presentamos luego en Cuba, con más de 15 lesiones duodenales. La exclusión pilórica, desde que yo me formé, nunca ha estado recomendada para traumatismo 1, ni grado 1, ni grado 2. La exclusión pilórica está recomendada para grado 3 y grado 4. Entonces, estoy de acuerdo con usted, en lesiones grado 1 y grado 2, cierre primario con descompresión, puede ser una descompresión retrógrada o, como usted dijo, con un levín que atraviesa la lesión. Muy bien. Yo les decía a ustedes que si nos enfrascamos en trauma podemos pasarnos el día entero trabajando en esto, simplemente en esto. El próximo congreso creo que tiene que ser un congreso basado en, lo siento por los electivos y los laparoscopios. Aquí hay laparoscopia en trauma, lo que no hay es robótica, todavía. Vamos, la última de las exposiciones. Doctor. Sí, buenos días. Yo soy el doctor Alejandro Mora, de la Clínica Rejuvenate. La verdad que la medicina cambia, y así como yo cuando era residente, todo lo que estoy escuchando aquí, hay cosas que de verdad que me chocan. Por ejemplo,
En la conferencia cuando se habló del traumatismo de colon, cuando se habló de que hay un 10% de pacientes con herida penetrante, con trauma penetrante en abdomen, que no la exploran, sino que la observan. Entonces yo quiero saber qué hacen con esos pacientes, porque yo todavía creo que los pacientes cuando tienen un trauma penetrante de abdomen se deberían observar, pero por adentro, no observarlo en la camilla. De acuerdo contigo, voy a preguntarle a Pablo y te respondo. Mentira, mira, te respondo yo. Pablo no se refería a las lesiones de colon. Si un paciente tiene una lesión de colon hay que operarlo. Acero inoxidable, ese no tiene tratamiento conservador. Si el paciente tiene un balazo en el abdomen, por ejemplo, en el hipocondrio derecho, y tiene una lesión hepática comprobada por tomografía, mira todo lo que quiere decir esto. Paciente estable. No es regla de oro que los pacientes inestables vayan a tomografía. En muy pocos centros. 2 conozco yo en Latinoamérica. El Hospital de Pablo es uno, Chile, Santiago de Chile, el Sotero del Río, y el otro es en Cali, que son centros intergalácticos. El resto, que estamos en un submundo, no hace tomografía en pacientes inestables. Ahora, ¿qué paciente con un balazo, escúchame bien, puedes no operar? Yo también vengo de tu escuela, que todo paciente con un tiro en el abdomen era igual a 30 centímetros de cicatriz. El paciente sin irritación peritoneal. Punto número 1, clínica, que lo ves en 2 minutos. Pero, disculpa. Déjame terminar. El paciente que tiene un balazo en el hipocondrio derecho y que compruebes por tomografía que solo tiene una lesión hepática. Ese paciente pudiera esperar. Y te voy a decir cómo nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta porque, pues, todo el mundo conoce Caracas, por lo menos de vista. Orgullosa, mejor dicho, no orgullosamente te digo que es una de las ciudades más peligrosas del mundo, donde teníamos un balazo cada 5 minutos. Teníamos 23 pacientes por operar, 23 pacientes heridos por arma de fuego solo en mi hospital, que es el Domingo Luciano. ¿Qué pasaba? ¿Cómo hacíamos el triaje con un solo quirófano de urgencia? Bueno, pasábamos al paciente que estaba más inestable, más quirúrgico, los íbamos operando. Y pasaban 6 horas, 8 horas, 12 horas, 14 horas, y tenías a pacientes con balazos en el abdomen que eran quirúrgicos, pero que tenían 18 horas esperando, y cuando los ibas a ver, el paciente estaba mejor que tú y mejor que yo. Y le tocabas el abdomen y le decías, mire, hay que operarte. ¿De qué? Yo me quiero ir para la casa. ¿Cómo? Sí. No, pero no. Doctora, yo tomé agua. ¿Cómo? Sí, me siento bien. No había fiebre, no había leucocitosis, no había descenso de hemoglobina, un abdomen clínicamente negativo con un balazo en el hipocondrio derecho. Ojo con esto. Bueno, tomografía, una bala alojada en el hígado, le salvas una laparotomía. ¿Y por qué no operarlo? Mira qué interesante, porque hay que, a ver, que hasta ahora todo va bien, porque la probabilidad de complicación de un paciente con una laparotomía existe, 18% se complican, 2% se mueren. Esa es la indicación. Tienes que tener una tomografía para decidir no operarlo, que esté estable hemodinámicamente y que no tenga irritación peritoneal y que no tenga lesiones intestinales. Si es una lesión, hipocondrio derecho, solo hígado, puedes dejarlo sin operar. El colon, jamás. Si tu paciente tiene una lesión de colon por arma de fuego, acero inoxidable. ¿Sí? El paciente viene con una herida penetrante en el abdomen, está estable. ¿Sí? ¿Verdad? Como está estable, lo dejo tranquilo, lo observo por fuera y espero que entonces me haga la peritonitis para después llevarlo a cirugía. Ahí está tu error. Nunca dejas tranquilo. La observación en la urgencia no es observación, es terapia enzimática. ¿Qué quiere decir eso? Estás encima de ese paciente. Es peor no operar a un paciente. Para mí es muy fácil abrir el abdomen y darme cuenta que no tiene nada. Pero ¿Qué hace? Escúchame, ¿qué hace con ese paciente? Dime. Tú te vas a dar cuenta que tienes que operarlo cuando te haga la peritonitis. Yo prefiero, el paciente me llegó a la emergencia, tiene un trauma penetrante de abdomen, lo llevo a cirugía, le hago una laparotomía o una laparoscopía igual. Y evito a que me llegue a la peritonitis. Eso es lo que nos han enseñado. Y te lo digo porque aquí hay residentes, yo doy clases de cirugía en la universidad todavía, y yo les sigo diciendo a mis estudiantes que el paciente, después que hay un trauma penetrante de abdomen, ese paciente se debe observar por dentro, se debe explorar para saber que no hay una lesión, porque ustedes saben, una puñalada, por ejemplo, lesionó el intestino. Eso no te va a dar ningún síntoma en la próxima posiblemente 24 a 48 horas. El paciente puede estar bien, te dice, me quiero ir de alta, quiero comer, pero tiene una lesión en el intestino. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Después que venga con la peritonitis. Vale, mira, estoy de acuerdo contigo. Dependiendo de dónde estés. Por eso dije eso. ¿Quién soy, dónde estoy y qué tiene mi paciente? Si tú estás en un centro que tiene tomografía a los 5 minutos de haber llegado, que tienes cómo monitorizarlo adecuadamente, que puedes hacer terapia enzimática, no tienes que operarlos a todos. Si tú no tienes tomografía,
todos van a la laparotomía. Y ahí te digo que no importa, que bueno, que hayan 20 laparotomías en blanco, que algunos se pueden morir por eso. Ojo, ojo, algunos se pueden morir con eso. Por una laparotomía en blanco, se mueren. No te lo digo yo, lo dice la estadística. El 1% de los pacientes que le abres el abdomen y no tiene nada, están bajo tierra. Es por eso que uno tiene que creer un poco en la evolución sin ser ciego, ojo. Mensaje claro para terminar y no enfrascarme más en esto. Si un paciente tiene un tiro en el abdomen, opéralo, no hay ningún problema. Pero si tú tienes la opción de ver un poquito más, y te digo que son pacientes muy clasificados, hipocondrio derecho, no irritación peritoneal, tomografía, que puedas discutir con un radiólogo, no es una tomografía vista por un cirujano, es una tomografía vista por un radiólogo, llevarlo a la unidad de terapia intensiva, monitorizar cada 4, cada 6 horas el hematocrito, la hemoglobina, los signos vitales, le puedes dar un chance. No lo dice Luis Richard, lo dice la estadística. Bueno, como les comenté, fíjense que no les mentí. Yo les dije que nos podíamos pasar el día entero hablando de trauma, pero tenemos el tiempo encima. Una última acotación y entonces vamos a despedir la sesión. La mía no es tan tensa, tranquilos. Felices porque miren cómo está este salón a reventar. Cuando se habla de trauma, el cirujano general lleva el trauma en la sangre. O sea, nos fascina este tema. Y mi pregunta es al doctor Luis Richard, ¿cuándo usted y el doctor Pablo Tolino van a traer el DQT aquí al país? Bueno, el año que viene vamos a hacer el DQT, ¿sí? Vamos a buscar la manera de que hagamos el curso de destrezas quirúrgicas acá. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta última sesión.